Muchas gracias, maestra Patti. Bienvenidos a todos y a todas. Como siempre, es un verdadero gusto estar con todos ustedes y sobre todo ver muchos alumnos que he tenido conmigo en diversas escuelas en las que he podido dar alguna conferencia, alguna clase. Me da gusto verlos y a los que no los conozco, pues también me da mucho gusto que estén dándome esa confianza de estar aquí conmigo y sobre todo con un tema también muy importante que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que hoy ya es una realidad, ya es un hecho, ya lo tenemos, estamos pues prontos a que empiece la vigencia de este código. Vamos a ir viendo poco a poco en estas generalidades cómo se va a dar la entrada en vigor del mismo, pero sobre todo estoy animado porque la oralidad pues es algo que ustedes saben que yo siempre he establecido que es un gran avance para la impartición de justicia en nuestro país. La oralidad como tal pues nos reduce tiempos, hace que la justicia sea pronta, que la justicia en verdad sea expedita, pero sobre todo que tengamos ese contacto con las partes, con los testigos, bajo el principio de inmediación y demás principios que tutela la justicia oral. Y en lo personal que he tenido la oportunidad de estar tanto en juzgados de proceso oral como de proceso escrito, créanme que el cambio es grande y créanme que necesitamos empezar a implementar la justicia oral para que la justicia se escuche, pero de una manera adecuada. Y podemos empezar precisamente con empaparnos de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, pues esto no es algo nuevo. En nuestro país ya se ha implementado de manera paulatina la justicia oral. Por ahí en 2008 iniciábamos con el código, con el juicio oral penal y posteriormente se vinieron otros juicios orales como el juicio oral civil, el juicio oral mercantil, juicios que pues empezaron a adentrarnos en estos principios. Hoy en día otro tipo de juicios que se han venido estableciendo con este corte oral. Y cuando yo empecé a estudiar ya hace bastantes años, en 2008 lo que fue la oralidad penal, pues me di cuenta que precisamente el juicio oral implicaba esa cercanía del juzgador con las partes, del juzgador con los abogados postulantes y que daba más y mejores resoluciones judiciales. Y a lo largo de estos años he tenido esa oportunidad de vivir la oralidad, ¿no? Estuve, como ustedes muchos ya lo saben, pues por ahí estudiando en Argentina, en Paraguay, en España, lo que son los juicios orales. Y en ese entonces todavía no teníamos la oralidad civil y mercantil, estábamos con la oralidad penal y yo les comentaba siempre a los alumnos, es que la oralidad se viene y va a llegar el momento en el que todos nuestros juicios sean orales. Y ese momento ya llegó. Estamos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares adentrándonos a el más grande reto que hemos tenido en los últimos 100 años en cuanto a la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia civil y familiar son el 70% de los juicios que se llevan en nuestro país. Entonces, si la justicia en materia de oralidad penal fue un gran cambio que revolucionó la forma en que los abogados veníamos viendo el derecho, la reforma en la oralidad civil y familiar, pues es todavía mayor, ¿no? Y también el compromiso es mayor, tanto de los abogados como de los que estamos operando la impartición de justicia. Entonces les decía, en su momento yo pude o tuve la experiencia de estar en juicios orales, tanto penales, civiles, familiares, mercantiles, en Argentina, en Paraguay, en España, y veía yo cómo se podía vislumbrar la justicia desde otros ojos. Decíamos ahí, el juicio oral busca que la justicia se escuche. Y entonces yo con este ánimo que tengo
muy optimista del nuevo código, pues hoy les voy a hablar de las generalidades del mismo y me voy a permitir compartir una presentación que les preparé. Por ahí la maestra Pati si me autoriza compartir presentación para que pueda hacerlo con los compañeros Sí, abogados, maestro. abogadas que nos están amablemente hoy siguiendo, ¿no? Y que me da mucho gusto verlos y Listo, verlas. maestro. Gracias. Entonces, vamos a iniciar y quien ya me conoce, siempre cuando hablo yo de la oralidad, que como les digo, a mí me apasiona y he estado en el estudio de ella, siempre yo inicio con una frase que dice así: los hechos vivos, a menudo dramáticos, que pueden acompañar un debate oral, son más aptos para promover la verdad que las inertes actas y expedientes. Prohibirle al juez que vea el rostro de la parte, que converse con ella y con los testigos y que los escuche, significa arrebatarle al juez una de las guías más importantes, quizá la más importante para descubrir la verdad. Entonces, la justicia oral precisamente permite que el juzgador pueda observar a las partes, a los testigos, a la prueba bajo este principio de inmediación y lo que la Corte ha llamado los componentes paralingüísticos incluso, ¿no? Eh, Cómo ves a las partes, si están nerviosas, si tienen sonrojo, resequedad en la boca, temblor, qué signos te están reflejando con su actuar, ¿no? Porque dice el juez como rector del procedimiento, que es en los juicios orales, pues no está como un mero espectador, tiene un papel activo en los juicios. Y a mí me gusta esta frase porque denota la importancia de la justicia oral, que es acercarnos a las partes, acercarnos a lo que en realidad el justiciable quiere, y no hablando solo del abogado, sino de la parte actora, parte demandada que viene a clamar justicia, que viene a buscar una solución a su problema jurídico. Entonces, pues algo importante que tenemos que comentar es que seguimos en un momento de transición importante. Les comento, iniciamos con juicios orales penales, incluso antes de los juicios penales orales de 2008, tuvimos un antecedentes 2006 de la justicia para adolescentes que también empezó a implementar el juicio oral. Entonces empezamos justicia para adolescentes, después vino juicio oral penal con el proceso penal acusatorio adversarial oral, después entró la reforma en oralidad en materia mercantil, después vino, por ejemplo, en partes como la Ciudad de México, la justicia oral civil y familiar, y ahora tenemos la justicia oral laboral. Entonces, ese momento de transición en el que estamos pasando de una justicia predominantemente escrita a predominantemente oral, requiere un gran compromiso y requiere actualización, requiere que nosotros estemos eh, en constante preparación, ¿no? Y yo los invito a ustedes como abogados que empiecen a prepararse. Lo que yo quiero dar con esta conferencia es un primer paso para ustedes, que lean el Código Nacional. A lo mejor muchos de ustedes ya lo hicieron, pero si no, el primer punto es leer ese código que ya está ahí y que tenemos una vacatio legis de 4 años, es decir, de aquí al 2027 para implementarlo, pero que no quiere decir que a partir de 2027 va a empezar. No, esos 4 años es para que ya esté implementado todo el código. Y algo bien importante que ya nos dejó la experiencia en nuestro país es que los abogados tienen que empezar a buscar las formas para prepararse. ¿Qué pasaba en materia penal? Ustedes lo recuerdan, se empezó a capacitar a jueces, se empezó a capacitar a fiscales, ministerios públicos, y el abogado llegaba a las audiencias y era regañado. Pues, ¿cómo es posible que no conozcas el sistema oral? ¿Cómo es posible que no sepas en qué etapa va la audiencia? ¿Cómo es posible que no sepas formular un hecho no controvertido? Cuando no se dio una preparación para los abogados.
Afortunadamente, ahorita hay barras, colegios, asociaciones civiles que están empezando a hacer ese punto, ¿no? Preparar al abogado, porque al menos a nosotros como jueces, pues el Poder Judicial ya nos está preparando para tomar las riendas de la oralidad en materia civil y mercantil. Y algo muy importante es que, como yo se los decía, esto no es algo nuevo. Decían, ¿y qué vas a hablar de un código nacional que acaba de salir si nadie tiene la experiencia, si nadie lo ha trabajado? Pues créanme que no es así. La experiencia no es de México. La experiencia no es que hayamos creado un código con la oralidad y que seamos la panacea. Al contrario, nosotros tenemos 50 años en comparación con la mayoría de los países de Latinoamérica de atraso en el juicio oral. Guatemala, que es nuestro país vecino, tiene un juicio oral civil y mercantil desde los años 50. Entonces, eso que estamos nosotros hoy adoptando en nuestro Código Nacional es algo que ya se ha trabajado en Latinoamérica, que ya se ha trabajado en Europa. Tenemos el sistema anglosajón con juicios orales y que entonces es precisamente empezar a estudiar eso que ya está, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que tuve la oportunidad de ir a tomar estudios de oralidad a Paraguay, aprendí muchas técnicas de litigación para, por ejemplo, interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos, que las he venido manejando y se han venido transmitiendo y que ya están, no es algo nuevo. Entonces, este momento de transición entre la justicia predominantemente escrita a una justicia predominantemente oral implica compromiso e implica un nuevo perfil del abogado, un perfil de un abogado especializado en justicia oral, en litigación oral, y por ahí, eh, si ustedes buscan en internet, hay un artículo que tuve la oportunidad de escribir que se llama precisamente el perfil del abogado en los juicios orales, ante los juicios orales. Nuestro perfil cambia y lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo litigar un procedimiento de corte oral a como lo hacíamos en un procedimiento escrito, ni caer en el error que se cayó cuando empezó la materia penal en la oralidad, de que decíamos, es lo mismo que hago por escrito, nada más es hacerlo oral, y no es cierto, ¿no? Se requieren nuevas habilidades, se requiere un conjunto de técnicas para adentrarnos a la oralidad y sobre todo hacer que esto funcione. Yo creo que a todos nos interesa precisamente que funcione este punto de la oralidad, ¿no? Entonces estamos en ese punto de transición. ¿Y de dónde viene nuestro código nacional o por qué surge esta idea de un código nacional? Nosotros, como país, México, México, mejor dicho, pues suscribió diversos tratados internacionales. No ahorita, desde los años 50, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos de las Libertades Fundamentales, que en sus artículos 14, inciso 1 y 6.1 respectivamente, nos establecían la obligación de los Estados miembros de que los juicios se llevaran por medio de juicios orales, públicos y con todos los principios que establece la oralidad. Sin embargo, nosotros, a pesar de haber ratificado esos tratados internacionales, pues no entramos a los mismos de lleno, es decir, no los implementamos. Sin embargo, pues empieza a haber la presión internacional, eh, sobre todo cuando empezó la negociación por el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, el cambio que hubo, y nos decían los otros países, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y Canadá, oye, lo que pasa es que tú tienes juicios muy arcaicos, tú tienes procedimientos en donde si uno de mis trabajadores va a tu país, resulta que se lleva años en un juicio laboral, que ni siquiera lo tiene el Poder Judicial, lo tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Nos comentaban, decían, si tenemos un problema en derecho mercantil, los juicios son escritos, se generan tomos y tomos, audiencias tras audiencias y no se acaba.
Entonces, todo se empezó a hacer una presión y se empezó a dar este cambio para ir adentrándonos poco a poco a la justicia oral. Y cuando, por ejemplo, inició el juicio oral, uno de los primeros estados que empezó con la oralidad penal fue el Estado de México. Y yo siempre recuerdo que la exposición de motivos, que fue de 25 de junio de 2008, decía esto: la oralidad en los juicios penales, una vez probada su eficacia y capacitado el personal, deberá expandirse a los civiles, familiares y mercantiles. Pues hoy, con la creación del Código Nacional, ya estamos con esa realidad. Yo, cuando empecé a dar clases ahí precisamente en 2008, 2009, que precisamente daba juicio oral penal, etcétera, les decía yo a los alumnos: algún día vamos a tener juicios orales civiles, familiares, vamos a tener juicios en todas las materias. Y se veía algo tan lejano, ¿no? Pero el tiempo pasa rápido. Y así de rápido van a pasar estos 4 años de la vacatio legis. Y créanme que no hay que ser pesimistas, porque muchos dicen: no, va a llegar los 4 años y van a dar otra prórroga, etcétera. Créanme que he estado en reuniones en donde se ha establecido por parte de la CONATRIP, Comisión Nacional de Tribunales, la necesidad de implementar los juicios orales civiles y mercantiles a la voz de ya, ¿no? Y también de propia voz de presidentes de tribunales como el de la Ciudad de México, el del Estado de México, el de Nuevo León, están con la idea de empezar lo antes posible la entrada en vigor de este código, ¿ok? Ya veremos cómo va a tener que empezar a entrar en vigor, etcétera, pero el punto es ese. El punto es que yo, a ustedes como abogados postulantes, la mayoría que nos está siguiendo el día de hoy, quiero darles el mensaje de que ya es momento de empezar a capacitarnos, ¿no? No dejemos que el código o que el Poder Judicial empiece a implementarlo y nosotros no tengamos la idea de cómo litigar. Muchos de ustedes ya lo saben, ya han tenido la experiencia, pero es importante que sigamos preparados. Fíjense, ¿cuáles antecedentes tenemos de nuestro Código Nacional? Tenemos el decreto de 10 de septiembre de 2009, que en lo que fue la Ciudad de México creó el juicio oral civil. Tuve la oportunidad por ahí de establecer o de participar en los primeros juzgados de oralidad civil que se aperturaron aquí en la Ciudad de México, que si bien la reforma fue de 2009, se implementó hasta el 1 de enero de 2013 y se empezaron 20 juzgados de oralidad. Yo tuve la oportunidad de estar en el 19º del proceso oral y les digo, el cambio fue verdaderamente importante y lo sigue siendo en cuanto a un proceso escrito y un procedimiento oral. Entonces, ahí tenemos nuestro primer punto, que crea un código, pero más bien un capítulo especial en el código para entrar en vigor de estos juicios orales civiles. Posteriormente, en materia federal, en materia mercantil, el 27 de enero de 2011 se crea un título especial que creó el juicio oral mercantil y que precisamente entraría en vigor en 2012, pero terminó entrando en vigor también en julio de 2013, que creó un juicio oral mercantil. Entonces, ahí tenemos dos antecedentes próximos de la justicia oral, porque la justicia oral es la forma más antigua que conoce el hombre para juzgar, ¿no? Fue la primera forma que conocimos para juzgarnos entre semejantes, y de hecho, pues la justicia empezó así, ¿no? Con la retórica, que es una cuestión que tenemos que retomar para poder participar de forma efectiva en los juicios orales. Entonces, tenemos ahí dos puntos importantes, ¿no? En la Ciudad de México, justicia oral civil, a nivel nacional, juicio oral mercantil, que ya lo tenemos, que hoy en día incluso no hay límite de cuantía para que el juicio que anteriormente conocíamos como ordinario mercantil sea hoy oral mercantil. Después, en algunos estados, incluyendo la Ciudad de México, se crea el juicio oral familiar, pero se creó como para ciertos asuntos. Hoy en día es que la realidad es que estos juicios
orales, civiles y mercantiles con el Código Nacional, pues se vuelven una realidad para todo, e incluso en el Código Nacional ya nos maneja otros juicios que no estaban catalogados, que son juicios especiales dentro de la oralidad y que son muy importantes. Tenemos el juicio hipotecario oral y el juicio de arrendamiento oral, ¿no? Y la principal característica de estos juicios, fíjense, es que se desahogan en dos audiencias. Una preliminar, que tiene por objeto depurar el procedimiento, y una de juicio, que tiene por objeto resolver el fondo del asunto, ¿no? Y aunque cada una va a tener sus matices, si ustedes ven las estructuras de los diferentes juicios orales, penales, laborales, civiles, mercantiles, familiares, van a tener regularmente estas dos audiencias, que es lo que hace que el juicio sea oral. Y bueno, ahora, ¿cuál fue la justificación para que se generara un código nacional? Dice, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, y en el marco de los diálogos por la justicia cotidiana, diversos especialistas concluyeron que nuestro sistema de justicia de carácter fundamentalmente local es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso. Por eso yo les comento que como abogados deben de apoyar a la entrada en vigor del código. ¿Cómo? Preparándose, estudiando, siendo optimistas. Eh, Mucho veo el cansancio de los abogados y abogadas postulantes cuando dicen, es que mi asunto ya lleva años y no sale, y ya se generó otro tomo, y tenemos 20 tomos, y pues el juez no sale a las audiencias, eh, la secretaria de acuerdo las lleva, y al final de cuentas la sentencia pues no es lo más justa posible, ¿no? Si queremos evitar eso, entonces es momento de empezar a, como decimos por ahí, agarrar el toro por los cuernos. Y fíjense, en este 2015-2016, pues se dieron, o más bien evidenciaron cómo estaba el sistema. Y entonces se vino una reforma bien importante que fue la de 15 de septiembre de 2017, que se publica un decreto en el Diario Oficial de la Federación, eh, donde nos habla la reforma en materia de justicia cotidiana. ¿Qué es la justicia cotidiana? ¿Cómo se define? Se define como toda aquella justicia diferente a la penal, ¿verdad? Van a decir, así es la definición, sí, así se conceptualiza. Toda aquella justicia que no es penal es justicia cotidiana, pero esta justicia cotidiana es la que más peso tiene en nuestro país. Les repito, el 70% de los juicios que llevamos a nivel nacional son en materia civil y familiar. Entonces, dice, vamos a hacer una reforma porque esos juicios de justicia cotidiana, pues son lentos, son engorrosos, no acaban pronto. Y entonces, eh, dice el artículo 16 constitucional, se reforma, dice, los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Que eso también es bien importante, porque una de las cuestiones que también tienen que ver con el Código Nacional es el presupuesto. Muchos poderes judiciales, y no es que todos, y la CONATRIP está preocupada porque se diera una partida extra para implementar, porque si no, se ve algo muy ilusorio, que los poderes judiciales, que de por sí tienen un déficit en la cuestión presupuestal, pues implementaran esto, porque no solo implica el hecho de que se dé la reforma, implica la capacitación al personal, que como se los digo, nosotros como jueces la semana que viene iniciamos capacitación en estas materias, pero también implica la modificación estructural para las salas de audiencias. Entonces, el punto es relevante, pero tras de esto también viene el hecho de que no es necesario, aunque sí adecuado, por ejemplo, la videograbación, ¿no? Y entonces este artículo 16 dice, tú vas a poder dejar constancia en cualquier medio que creas conveniente. No necesitas una videograbadora, no necesitas un audio y video para dejar constancia, aunque sí es lo idóneo, porque en realidad si no hay estos medios se rompe la oralidad. Volvemos a lo escrito, etc. Que de hecho, por ejemplo, los padres de la videograbación de los juicios fueron los argentinos y dieron en realidad un gran avance, porque entonces las audiencias son más rápidas.
Acuérdense, en un procedimiento escrito estamos transcribiendo todo lo que dijo el testigo y por ahí ya nos perdimos y por ahí ya no escribimos lo que en verdad dijo, y esto no pasa con la oralidad y sobre todo con la videograbación. Y otra cosa muy importante de esa reforma de 2017 fue este principio que establece que siempre y cuando las autoridades no violen el debido proceso ni afecten la igualdad entre las partes, en aquellos eh, procesos seguidos en forma de juicio, se deberá de privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, ¿no? Que también es un tema muy importante, y espero más adelante en estos ciclos de conferencias gratuitas que hace la universidad podamos hablar de este artículo y puedo dar toda una conferencia de lo que es poder dejar de lado formalismos procedimentales para resolver el fondo, ¿no? Que es un poco también cambiarnos el chip los jueces para empezar a hacer este punto. También se buscó fortalecer la mediación y otros medios alternativos. Ahorita está en discusión esta Ley General de Medios Alternativos de los MACs, porque la justicia oral viene también respaldada en eso. Eh, Toma más atención del juez, sí, estar en las audiencias presenciales y todo, pero se busca que a los juicios, sobre todo a la etapa de juicio oral, lleguen menos asuntos, que previo a ello existan los medios alternativos de solución de controversias, en donde por medio de acuerdos, pues podamos resolver los asuntos con una amigable composición, y que de hecho en esta ley, bueno, se está proponiendo eh, que previo a los juicios sea como un requisito de procedibilidad el haber asistido a una instancia judicial, perdón, prejudicial, para llegar o tratar de llegar a un acuerdo. Y bueno, lo más importante y relevante para nuestro Código Nacional fue que se reformó el artículo 73 constitucional en su fracción 30 y 31, que dotó al Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para poder expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, porque anteriormente, acuérdense que estas materias estaban reservadas para los estados. Entonces, para nosotros poder o que el estado pueda emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, era necesario que lo permitiera la Constitución y que entonces se le diera la facultad al Congreso de la Unión, dice, para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, es decir, en materia procesal civil y familiar, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Entonces ahí nace este punto de que se pueda legislar un código nacional. Y por ahí, cuando se da esta reforma en el transitorio cuarto, se estableció el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia a la fracción 30 en un plazo que no excedería de 180 días. Y esto fue en 2017 y apenas en 2023 pues se pudo cumplir con esto, ¿no? Y gracias, y se le debe de reconocer, a la Barra Nacional de Abogados, que fue la que metió un amparo por omisión legislativa y que estuvo impulsando que el Congreso emitiera este Código Nacional, ¿no? Porque ya se había dejado en el olvido, y la verdad es que beneficia en gran medida a la justicia oral, a la sociedad, a los abogados. Ahora sí que nos beneficia a todos y a todas. Entonces, pues desde ahí estaba, que supuestamente tendrían 180 días, no se cumplió, como ustedes lo saben. Estamos en el punto de que precisamente el 1 de abril de 2027, de 2023, perdón, se expidió este código, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y que tenemos una vacatio legis entonces hasta el 1 de abril de 2027. Eh, Ese plazo había finalizado el 14 de mayo de 2017 y pues tardamos mucho en poderlo, ¿no? Y dice, los artículos transitorios del decreto de reforma establecieron la obligación a las legislaturas 32 para que adaptaran sus constituciones locales a fin de adecuar sus textos al contenido de la Constitución Federal, y así el mismo el Congreso de la Unión
tiene el compromiso de legislar el nuevo código, tuvo ese compromiso. Ahí fue cuando derivó un problema, porque entonces ya la facultad estaba para legislar en materia civil y mercantil, perdón, civil y familiar, ya estaba reservada a la federación. Y entonces los estados empezaron a tener problemas con sus legislaciones y no podían modificar, reformarlas, porque ya no tenían esa competencia. Estuvo muy interesante este punto. Y el fin entonces que se buscó fue simplificar los procedimientos judiciales y lograr la justicia pronta y expedita. Y en verdad yo se los digo con conocimiento de causa, mientras en un juzgado de proceso escrito podemos tener en un día casi hasta 400 promociones que nos entran, en un proceso oral entran al día o pueden entrar al día 30, 40 promociones. Entonces desde ahí se ve ese cambio, ¿no? Yo se los comentaba siempre, la justicia oral agiliza y se ha visto, se han hecho ya estudios por el Banco Nacional de México de cómo en materia mercantil ha avanzado y se han reducido significativamente los tiempos. Luego nos decía, derivado de las atribuciones de las entidades federativas para expedir sus propias legislaciones procesal y familiar, antes de la reforma pues existían contenidos de normas procesales en el país diversas, ¿no? Lo que generó obstáculos para que las personas pudieran acceder a la justicia expedita en materia civil y mercantil debido a reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintos entre sí en relación a un mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque ustedes se topaban como abogados que en el Estado de México regulaban el divorcio de una manera, en Chiapas de otra manera, en la Ciudad de México de otra manera. Y es más, vámonos a un ejemplo tortuoso para el abogado, los exhortos, ¿no? En un estado lo regulaban de una manera, en otro estado de otra manera, los plazos y los términos igual, en algunos estados teníamos, por ejemplo, el especial hipotecario, en otros no lo tenían, y entonces estábamos con 32 eh, procedimientos diferentes, 32 formas de ver el procedimiento familiar, el procedimiento civil, y entonces lo que se busca es esa unificación primero de la legislación y después de criterios, porque falta que también los criterios se vayan amoldando al nuevo código. Dice, esa multiplicidad de códigos de procedimientos civiles generó importantes desigualdades para las personas ante la ley, lo que se tradujo en inseguridad jurídica. Los distintos códigos impiden que la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación adopte interpretaciones judiciales uniformes, ¿no? Porque mientras en una se hacía una interpretación para el Código de Tlaxcala, para el mismo supuesto o la misma figura jurídica, por ejemplo, del emplazamiento por edictos, se hacía otra interpretación porque era diferente en Sinaloa, ¿no? Entonces estábamos con ese problema como abogados y la unificación de los códigos precisamente implica esa uniformidad, ¿no? Entonces dice, permite la reforma minimizar las formalidades, privilegiando la solución eficaz de conflictos en actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios. Asimismo, la reforma permite ubicar a nuestras normas nacionales en un alto estándar internacional en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo que me permitirá eficiente y agilizar el desarrollo de la materia familiar y civil. Otro punto y otra característica que tiene el Código Nacional es que es un código que está hecho con perspectiva de derechos humanos, que va a costar entenderlo, sí, que incluso le da un nuevo paradigma al principio dispositivo, por ejemplo, que rige la materia civil, de que el juez, como rector del procedimiento, sin suplir a la deficiencia de las partes, tiene que encuadrar bastantes cosas que va a ser muy bueno que las vayamos analizando. Digo, no, desafortunadamente en esta conferencia no nos daría tiempo, pero sí en foros, en diplomados, en mesas redondas, del papel del juez ante el código y sobre todo con esta perspectiva de derechos humanos que protege
a las personas vulnerables, adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con ascendencia afrodescendiente, personas de la comunidad gay, lésbico, bisexual. Se toma en cuenta eso porque déjenme decirle que a lo mejor se justifica todo el tiempo que se tardó la implementación del código porque no fue fácil. No es fácil crear un código de esta envergadura y que claro, el código tiene mucho que criticarse por parte de ustedes, por parte de nosotros, los que operamos la justicia. Es un código perfectible, no es un código que ya esté y que se vaya a quedar. Es como el Código Nacional de Puntos Penales, que ha tenido un sinnúmero de reformas. Aquí es pulir, pero lo bueno es la esencia, lo bueno es que ya tiene oralidad y que ya tiene perspectiva de derechos humanos. Y que eso implica un gran cambio y una nueva forma de ver la impartición de justicia desde los dos ámbitos. Estos criterios jurisprudenciales que ya estaban en nuestro país, pero que no estaban en los códigos, es lo que se trató de implementar en el Código Nacional. Por ejemplo, esa especial atención a los adultos mayores, ¿no? La perspectiva de género, cuestiones que hoy ya tenemos en el código y que hay que empezar a trabajar. Y que, como les digo, muchas críticas van a venir al código porque sí, porque es válido, porque lo tenemos que ir perfeccionando a toda nuestra realidad. Y si se trata de uno de los cambios jurídicos más relevantes en las últimas décadas, de 33 códigos contando al de la Ciudad de México y de los 32 de los estados, dice, había cada uno con distintas reglas, tanto para civil, familiar, incluso había estados que tenían separados, ¿no? Código Procesal Civil, Código Procesal Familiar, que fue también uno de los ejes rectores del Código Nacional, el pensar si teníamos que hacer dos códigos, ¿no? Y en las mesas, en los foros que se fueron dando, en algunos tuve la oportunidad de estar presente y se decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un código procesal civil y uno procesal familiar o unidos, ¿no? Y al final se consideró que tendríamos que tener un código, pero en donde la justicia familiar estuviera lo suficientemente regulada en materia procesal. Entonces, busca las mismas reglas y todo esto de la justicia oral civil, oral familiar, tiene un antecedente que es el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. Este código nos establece precisamente ese punto, qué es la oralidad y cuándo llamamos a un juicio oral, cuando tenga dos etapas orales, una que tenga por objeto depurar el procedimiento, que va a ser la etapa preliminar, y una de... Y de ahí traemos nuestro Código Nacional. Ahora, ¿cuál es la importancia de este código? La importancia es enorme, ¿no? El primer punto es que es un cambio trascendental que no habíamos visto, ¿no? Que nos va a implicar o que implica abogados que salgan de la zona de confort. En serio, créanme que no es lo mismo litigar un juicio oral que litigar un juicio escrito y que nuestro primer gran error es pensar que sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder desarrollar las habilidades que nos establece la justicia oral. Se requiere mucha capacitación para cambiar nuestro chip, ¿no? Y les digo, yo creo que hay que ser entusiastas y optimistas con el código, porque yo empiezo a ver que hay quien lo empieza a criticar, como pasó con la oralidad penal, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos muy fresco un antecedente de los que decían esto no va a servir, se va a quitar, vas a ver que va a regresar el sistema mixto o inquisitivo, pues ya estamos a estas alturas y no regresó, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí. Entonces decíamos, la importancia es que la justicia civil y familiar es la más amplia, con más numerosos casos. El 70% de los juicios, que es alrededor de 1,5 millones de juicios al año en nuestro país, son en la materia civil y familiar. Entonces estamos hablando de un antes y un después
en la historia del derecho mexicano y que nos está tocando vivir, y en todas las materias, pero les digo, poniendo el punto en la materia civil familiar, que es la más grande, pues ahorita esta reforma, sin denotar la importancia que han tenido la laboral, la penal, etcétera, pues nos va a dar un cambio enorme, ¿no? Entonces, va a afectar a millones de personas, a millones de causas, a millones de temas. Y no solo porque estemos hablando de un código civil familiar que impacta en este 70% de los casos, sino porque estamos hablando de un código que anteriormente el Código Federal de Procedimientos Civiles y Civiles nada más que era, o que es todavía, era supletorio a la materia agraria, al amparo, al Código de Comercio. Y hoy en día, con este código que va a ser único, tanto va a regir lo federal y lo local, por así decirlo, pues va a ser supletorio a esas y muchas otras leyes. Entonces el cambio es enorme, ¿no? Y les decía, se establece por ahí este cambio de mentalidad, ¿no? Y entonces el 1 de abril de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el código. Tenemos una vacatio legis de 4 años, pero el transitorio, si nosotros lo vemos, nos habla de un plazo máximo para implementar la reforma. No nos está diciendo que en 4 años se tenga que implementar, sino que es más, desde ese 1 de abril de 2023 se empezó a correr nuestro término de 4 años para implementar. Es decir, no necesariamente nos tenemos que esperar, sino que puede implementarse en cualquier momento. Y qué mejor que si yo ya estoy viendo que ya viene algo nuevo, pues lo empiece a estudiar. No les digo, lo primero, leerlo, ver qué es lo que no entiendo, o a lo mejor se sale de lo que yo tenía entendido, o ver al menos cuáles son los cambios, porque pues ya se hizo esa declaratoria de implementación, ahora hay que implementarlo, ¿no? Es decir, despertar la curiosidad en ustedes, que es lo que quiero al menos en esta conferencia, de abrir siquiera el documento, ¿ok? No todo es nuevo, evidentemente. No, hay muchas cosas que ustedes ya saben, ya conocen. El punto es darle el enfoque hacia la realidad y hacia la perspectiva de derechos humanos. Pues este código, les digo, tardó en llegar, sí, pero ya está. Entonces, se le dio menos tiempo que en materia penal. En materia penal fueron 8 años para la vacatio legis. Aquí nos están dando 4 años para esta implementación de esta legislación única, en donde ya no vamos a tener locales ni federales, ¿no? Entonces, hay que cambiar el chip. Esto tiene que ser para bien de la justicia, de todos y todas nosotros. Y entonces, pues dejamos atrás estos códigos que tenían años en los estados, ¿no? Eh, Estos códigos que teníamos ya no eran acordes a nuestra actualidad. Hoy el Código Nacional, por ejemplo, nos da pie a una justicia digital. ¿Por qué? Porque nos vino la pandemia, ¿verdad? Y se paralizó la justicia. Y muchos de ustedes decían, ¿cómo es posible que esté parada la justicia, que los tribunales no abran? Incluso hasta en materia federal en un principio, no quiero meter un amparo y nadie me ampara porque todo está cerrado. Claro, ellos fue más fácil, pero por ejemplo la Ciudad de México hemos cerrado mucho tiempo porque no teníamos eso que hoy ya tenemos, una justicia digital que nos permita en un supuesto, en determinado supuesto, someternos a lo que estamos haciendo ahorita, una comunicación por Zoom, una comunicación por medios electrónicos, ajustando precisamente la realidad social del país a la ley. Entonces, si tan solo desde un primer punto lo vemos desde un aspecto cuantitativo, es un gran potencial el código que está entrando, ¿no? El INEGI nos ha establecido, precisamente les digo, que es un 70% de los asuntos y por lo tanto no la podemos comparar con ninguna otra reforma que hasta el momento se haya dado. Entonces, eh, ahí nos lleva a enfocar realidades del Código Nacional, jurisprudenciales. Por ejemplo, ya el Código Nacional
nos reconoce o reconoce a que las personas con discapacidad tienen que tener voz y voto. Eso ya estaba en la jurisprudencia y lo empezó a manejar la Corte, ¿no? De que ellos puedan participar activamente en aquellos asuntos sin ser suplantados de su voluntad, de manera directa, ¿no? Hoy el código ya lo maneja expresamente. Eh, Hay algunos avances que se estaban dando en la Corte que ya se materializan en el código. Tenemos, por ejemplo, la justicia vicaria, ya está en el código. Y les digo, lo más importante es que rige el principio de oralidad, de inmediación, continuidad, publicidad, todos los principios del juicio oral. Y claro, es un reto por el número de causas, ¿no? De problemas que se van a venir estructurales, de personal, de capacitación, pero que ya no los estaba demandando, les digo, desde los años 50, los propios tratados internacionales que los establecimos, que suscribimos. Y en verdad, estimados abogados y abogadas, que la justicia oral es bondadosa. La inmediación permite que no estemos ante un expediente frío. Por ahí nació un principio, ¿no? Cuando se empieza a hacer la cuestión de los procesos escritos, que fue una bula papal de Inocencio III, en donde dijo, lo que no está en las actas no está en este mundo. Y desde ahí se vino toda la cuestión de la escritura. Y hoy tenemos que volver a la oralidad, a la retórica, ¿no? Si bien los procedimientos tienen un proceso escrito, una etapa postulatoria que va a ser escrita, y la oral, pues es importante cambiar esta forma en que lo estamos viendo. Entonces la justicia oral ha dado mejores resultados, las reformas, privilegiar los medios alternativos de solución de controversias, es decir, ir más allá de lo que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? El cambio siempre cuesta, sea para bien o para mal, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el solo hecho de cambiarte de domicilio y que dices, oye, pero me voy a ir a una casa más bonita, híjoles, pero me cuesta dejar esta casa porque aquí estuve tantos años, tantos recuerdos, pues todo cambio cuesta, pero eh, tenemos que hacerlo, ¿no? Para no atorar la reforma, para no atorar el sistema. Les digo, el INEGI dice que tenemos más de 950,000 procedimientos nuevos anuales y de esos más de 1,500,000 son en materia civil. Entonces, el cambio es tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Para ver esta cuestión también del principio dispositivo que tiene un nuevo enfoque. Y entonces aquí hay una frase que dice, pierde miedo a los cambios, ten más miedo de no cambiar y que todo siga así. Estamos nosotros quejándonos de la justicia tardía, ¿no? Yo personalmente, vienen los abogados a hablar conmigo y, señoría, es que ya llevo mucho tiempo en este juicio, no avanzo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque está el sistema diseñado de una forma arcaica. Entonces, no hay que tener miedo a ese cambio. Más bien, hay que tener miedo a que no cambiemos y sigamos igual, porque todos sabemos que nuestra justicia, es un hecho notorio, no está en las mejores condiciones. Entonces, ese es el punto. Ahora, fíjense, todos los estratos de una reforma en materia de oralidad siempre tiene diversos estratos. El primero de ellos es reformar y adecuar la ley para tener juicios orales. Si nos vamos al Código Nacional, es lo que ya tenemos, ¿no? Ese primer punto que nos costó desde 2017 a 2023 que se diera la reforma y que nos dijeran, aquí está un Código Nacional. Ya lo tenemos, ya está en nuestras manos. Ustedes ya pueden eh, bajar aquí en la Ciudad de México. Ahorita tenemos la Feria del Libro Jurídico y ya bajas y ya encuentras ahí el Código Nacional. Es más, ya te encuentras comentados. Ahí está ese primer punto. El segundo es darlo a conocer. Es en lo que estamos, les digo, yo los invitaría a reflexionar para siquiera ver si ya lo leí, ¿no? Si ya me puse a decir, ¿sabes qué? Diario voy a leer 10 artículos. Para de aquí a que termine el año ya me lo leí todo, ¿no? Tampoco es me lo voy a leer todo, o ya me voy a meter a un curso, ¿no? Aquí vamos a estar dando, digo, aprovechando el diplomado en análisis del Código Nacional que lo voy a estar dando yo, y precisamente vamos a ir analizando todos estos nuevos paradigmas del Código Nacional. Entonces, segundo es conocerlo. Tercero,
una vez que ya lo conocen, aplicar estrategias y técnicas de litigación. Hoy en día tenemos que saber hacer una teoría del caso, que no solo es materia penal, es materia civil, familiar, en cualquier materia. Saber interrogar, saber contrainterrogar, saber acreditar a un perito por medio de interrogatorio, saber desacreditarlo por medio de interrogatorio, acreditar la capacidad máxima, la capacidad mínima de nuestros testigos en el juicio, cómo elaboro preguntas introductorias de transición abiertas, cerradas en los interrogatorios, cómo manejo la declaración de parte, ¿no? Eso ya, fíjense, es en el nivel 3, o sea, ya se publicó la ley, primer nivel, segundo, ya se lo dio a conocer, ya la leí. Ahora ya que entiendo el proceso, ¿cómo actúo de manera estratégica y técnica en el proceso? Técnicas y estrategias de litigación, ¿verdad? Y por último, ¿cómo entonces creo mi nuevo perfil de abogado postulante? En donde ya no solo me conformo, y esto es muy importante, estimados abogados y abogadas, de que un perfil de un abogado que litiga en la justicia oral ya no solo se conforma en conocer la ley adjetiva y procesal, en conocer estrategias y técnicas de litigación, sino que tiene que adquirir nuevas habilidades, lo que nosotros conocemos como habilidades rígidas y habilidades blandas, ¿no? Las habilidades rígidas pues son las que tenemos que tener forzosamente para desarrollar nuestra profesión, y las blandas son las que le dan el plus: comunicación efectiva, escucha activa, inteligencia emocional, debate erístico, ¿no? Todas aquellas otras habilidades que nos van a hacer saber o tener una mejor implementación de la reforma y una mejor presentación del abogado. La retórica, ¿no? El volver a letos, patos y logos que nos decían los retóricos en Grecia, en Roma. El etos es la persona del orador, el logos el argumento y el patos el sentimiento, porque hoy en día vamos a la audiencia de manera verbal, ¿no? Y hay que saber utilizarlo. Entonces, volvemos, este Código Nacional se publica en el Diario Oficial de la Federación, se publica precisamente el 7 de junio de 2023, tenemos 4 años para empezarlo a implementar. Tiene 1191 artículos, ¿verdad? Que les digo, pueden irlos leyendo poco a poco, pero lo importante es que no, porque, y se los quiero aclarar y dejar muy claro, porque he tenido muchos abogados, colegas, que me dicen, pero empieza hasta 2027. Ah, bueno, pero de aquí que entra tenemos 4 años. No, la reforma ya viene, ya nos están preparando a los jueces para que empecemos con la reforma. Y entonces ustedes, si son abogados postulantes, no se esperen a que los jueces ya estemos preparados, que empiecen ustedes a meter sus asuntos y por, obviamente, competencia y todos se vayan a la oralidad, ¿no? Que la competencia, ¿a qué me refiero? Ya todo va a ser oral, ¿no? Van a ustedes, los nuevos que se vayan ingresando, puede ser que se vayan a la oralidad, porque también, bueno, poco a poco cada poder judicial establecerá la competencia, pero al final va a entrar todo. Entonces, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿cómo va a ir entrando en vigencia este código? Cada congreso local va a tener que dar la vigencia, va a tener que establecer un acuerdo, ¿verdad? Es decir, eh, cómo va a ir estableciendo también tiene que ver los recursos, la posibilidad, pero no los dice los transitorios, que a petición del Poder Judicial el Congreso de cada estado va a empezar a establecer la vigencia del Código Nacional sin poder exceder del 2027, es decir, sin poder exceder del 7 de junio del 2027. Les digo, entonces tenemos por ahí ya estados que en enero empiezan a implementar la justicia oral, el Código Nacional. Y fíjense, es muy interesante los transitorios, porque nos dice el segundo: la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, previsto en el decreto, entrará a vigor gradualmente, como sigue. En el orden federal, de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las cámaras de diputados y senadores que integren el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación.
sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Jamás dice iniciando en el 2027. Dice sin que pueda exceder del 1 de abril de 2027. Entonces, a nivel federal, ¿verdad? El Poder Judicial de la Federación solicitará al Congreso de la Unión que vaya haciendo la declaratoria, claro, distritos jurisdiccionales, por zonas, etcétera, ¿no? Circuitos. En el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto del Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Es decir, el Poder Judicial tiene que irse organizando. Créanme que ya lo está haciendo bien. Y yo se los digo como parte del Poder Judicial, de capacitarnos, de que entonces cuando ya vea el Poder Judicial que está apto para iniciarlo, solicite al Congreso local para que haga la declaratoria. Dice, entre la declaratoria que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deberán mediar máximo 120 días naturales. En todos los casos, vencido el plazo sin que se hubiese emitido la declaratoria, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Es decir, si algún congreso dice, no, yo no le quiero entrar, etcétera, o no hago la declaratoria, llegado el 1 de abril de 2027, entrará la declaratoria nacional. El artículo 3º transitorio nos dice, de conformidad con el artículo 2º de las disposiciones transitorias de este decreto, se abrogan el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas. Entonces, si nos vamos sobre esta lógica, siendo optimistas, de aquí a 2027, 1 de abril de 2027, nuestros códigos locales, procesales civiles y familiares y nuestro código federal se abrogan y queda nuestro código nacional. Entonces, si yo como abogado me dedico a litigar civil y familiar, pues ¿qué estoy esperando? Porque ya no voy a usar el código que tengo ahorita estudiando y que me lo sé a lo mejor ya está de memoria, ¿no? Y también como nosotros, los jueces, pues ya me sé que el 281 es carga de la prueba, ya me sé que tal artículo es para esto, pero bueno, en realidad acuérdense que no aprendemos artículos, comprendemos artículos. Entonces el punto ahí es ese, ¿no? Que va a entrar en vigor, queramos o no, y algo bien importante y que a mí me llama mucho la atención porque también esto es para discutir, para dialogar entre colegas, es el artículo 4º transitorio, que dice los procedimientos civiles y familiares que a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento de inicio de los mismos, y hasta ahí queda bien, ¿no? Bueno, yo este asunto ya lo estaba llevando con el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y lo continúo. Pero lo que sigue es lo que llama la atención, dice, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del Código Nacional. Ahí es cuando a mí ya me surge una duda, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso lo dice la ley. Pero ¿qué voy a hacer si yo, juez de proceso escrito, las partes de pronto me dicen, conforme a este transitorio, que ellas quieren continuarlo como una vía oral? O se quieren apegar al Código Nacional. No, me voy a declarar incompetente y mandarlo al que esté en oralidad, voy a conocer oralidad. Bueno, esos ya son los problemas que tendremos en el tribunal, de cómo vamos a resolver eso. Pero ahí está, ¿no? Primero, pues una vez hecha la declaratoria, y como les digo, a lo mejor no es que sea en 4 años, a lo mejor el estado en el que ustedes están, se le ocurre que para enero él ya pide como Poder Judicial al Congreso que haga la declaratoria, y entonces a partir de enero su código local queda abrogado. Y los asuntos que empiecen a meter de enero para adelante ya están con el nuevo Código Nacional. Y yo todavía ni lo he leído, imagínense, ¿no?
cómo nos va a agarrar la cuestión. Entonces, ese punto. Y después dice, no procederá a la acumulación de procesos civiles y familiares cuando alguno de ellos se esté tramitando conforme a un código nacional y el otro conforme a un código abrogado. O sea, ahí sí no procederá acumulación en cuanto a conexidad. Y entonces, bueno, todo esto que les estoy comentando y todo esto del código también tuvo antecedentes que en esta conferencia que son las generalidades, yo sí quiero rescatar. ¿Por qué? Porque para entender, dicen, ¿para qué nos sirve la historia? ¿No? Para entender el pasado, comprender el presente y no volver a cometer los errores en el futuro. Entonces, este código sí tuvo una labor loable, sí se tardó, pero también hubo 3 puntos importantes. Lo que son foros, iniciativas y desafíos en el código. En los foros estuvimos hablando de un parlamento abierto, es decir, los diputados y senadores abrieron la iniciativa del Código Nacional, el proyecto del Código Nacional, a muchas sociedades civiles, asociaciones civiles, la sociedad civil, barras de abogados, poderes judiciales. ¿Por qué? Porque decían, todos podemos ser parte de este proceso. Además, la importancia y la envergadura que va a tener el Código Nacional, que nos va a afectar a todos, implica que participe toda la sociedad civil. Y entonces, pues empezó con que el 27 de noviembre de 2014, el Ejecutivo Federal encargó al CIDE organizar foros de consulta para conformar propuestas que garantizaran un mayor acceso a la justicia. Es decir, previo a todo esto del código, tiene como antecedentes estos foros de la justicia cotidiana y se generaron los diálogos por la justicia cotidiana, que se crearon 10 mesas, entre ellas la mesa 1 que fue la justicia civil y familiar, estaba la justicia laboral, etc. ¿no? Se formaron 10 mesas. De esas 10 mesas, entonces, el 15 de septiembre de 2017 se da origen a lo que ya hablamos, que es la reforma que da pie a que el Congreso pueda legislar sobre el Código Nacional, sobre un Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, para hacer, pues, juicios más expeditos, privilegiar la solución del fondo sobre la forma, políticas públicas para mejorar la impartición de justicia. Y de ahí nace esta idea, ¿no? Y este punto que ya hablamos, se tendría que expedir el código, no se expide, viene la Barra Nacional de Abogados eh, para promover el amparo que hoy nos trajo, pues afortunadamente, este Código Nacional. Y entonces se empezó a tratar de escuchar a todos los sectores y se empezaron a hacer foros en diversos estados, Baja California, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Cuernavaca, Veracruz, Puebla, Chihuahua. Se empezaron a hacer los foros y se trató de empezar a pegar la legislación mexicana a los tratados internacionales. Y entonces, pues también se empezó a cuidar, pues entre esto, la propuesta y la falta de presupuesto, ¿no? Para crear, por ejemplo, las salas de habilidad, la videograbación. Y entonces también se establece este punto, ¿no? De que se crea un Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares y no se dividiera la justicia familiar y la civil, pero que la justicia familiar estuviera muy, muy completa. Entonces, hablando de estos foros, también vamos a ver que se crea un grupo técnico revisor posteriormente a ello. Es decir, ya teníamos proyectos de códigos nacionales, de hecho varios diputados empezaron a hacer los proyectos, y entonces se dijo, bueno, hay que revisar esos proyectos, ¿no? Entonces se creó un grupo técnico revisor para el Código Nacional que se instaló un 21 de junio de 2022, ¿no? Es decir, posterior de esto de los foros y todo eso. Y entonces lo que buscaba este grupo técnico revisor o su objeto fue proponer un sistema de análisis, de redacción y modificaciones a los proyectos de código que ya estaban. Y sus trabajos concluyeron el 23 de marzo, en marzo de 2023, ¿no? Y algo muy importante, les digo, y que quiero recalcar, que está detrás del código, es que no podía quedar solo en manos de los legisladores, por eso se crea el Parlamento abierto, que fue difícil, porque imagínense, si de por sí ya la envergadura desde hacer un código nacional
que va a legislar la materia civil y familiar, que son las materias más amplias. Ahora ten a todos estos foros y personas participando. ¿Por qué? Porque entonces estuvieron especialistas en derecho, operadores jurídicos, jueces y magistrados, tanto locales como federales, barristas, colegios de abogados, colegios de notarios, que también, por ejemplo, los notarios ahorita se les da muchas nuevas funciones y otras facultades. El Código Nacional, también es muy importante ver hoy cómo cambió la función notarial con el Código Nacional. Entraron, por ejemplo, colectivos de personas con discapacidad por este punto de los derechos de las personas con discapacidad, de personas desaparecidas. Estuvo la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados. Y entonces eh, se crea esta comisión redactora, que siempre han existido comisiones redactoras para hacer los códigos, es decir, de expertos para plantear la norma, pero que yo creo que nunca en la historia había existido esta apertura a esta comisión tan grande y en donde teníamos precisamente pues muchas personalidades y mucha participación de la sociedad civil, porque no era fácil crear un código nacional, ¿no? Entonces, se trató de escuchar a la mayoría. En ese grupo revisor estuvo incluso la Profeco para la cuestión de las acciones colectivas, que ya también nos regula el Código Nacional, acciones colectivas, los corredores, los notarios, peritos también fueron escuchados, los bancos, ¿no? Que estuvieron muy atentos los bancos, sobre todo para la creación del juicio oral hipotecario. Eh, y entonces se buscó que ese código estuviera legitimado. Y la legitimidad que se le iba a dar, todas las voces que se escucharon. Claro, como siempre, ¿no? Yo veo que hay quien dice, oye, yo opiné que tenía que ser muy importante que se pusiera en el código esto y no se puso. Por ejemplo, en el Estado de México muchos jueces decían, oye, es que nosotros tenemos el procedimiento sumario de Escapión que ha funcionado súper bien y queríamos que se pusiera en el código, no se puso. Claro, ¿no? Les digo, pues no se podía poner todo lo que todos quisieran. Se buscó de establecer lo más benéfico, pero también es un código que, se lo repito, es perfectible. Es decir, que en estos 4 años, que no son para que a los 4 años entre en vigor, sino que en estos 4 años se vaya implementando y se vaya perfeccionando. Estuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la cuestión del presupuesto y establecieron más de 55 reuniones presenciales y a distancia, privilegiando este intercambio de ideas. Y entonces el 14 de marzo de 2023 se presenta el proyecto definitivo en la sala de plenos de la Comisión Permanente del Senado de la República. Intervino mucho también la senadora Olga Sánchez Cordero, estuvo detrás de todo esto, eh, y mucha gente, ¿no? Como se los digo, en generalidad se trató de escuchar a muchos sectores, y fue la primera vez que se aprobó un código sin ninguna excepción, se aprobó por unanimidad, es decir, por todos. Y entonces se buscó privilegiar el fondo sobre la forma. eh, los estados de la República también exhortaron al Congreso para que emitiera el código, ¿verdad? Pues sobre todo por este problema que les comento, que ellos ya no tenían la facultad para legislar la materia. Entonces, esto nació gracias a estos foros. Y luego vinieron las iniciativas. Les digo, eh, en el 14 de marzo de 2023 ya fue la definitiva, pero hubo iniciativas previas del PRI, del PAN, de Morena, de la CONATRIP, ¿no? Es decir, la CONATRIP, la Comisión Nacional de Tribunales, trabajó mucho en el código, operadores jurídicos que en verdad plasmaran lo que vemos día a día, ¿no? Porque no es lo mismo. Y por ejemplo, por ahí hay algo me parece que en el artículo 134 del Código Nacional, el famoso alegato de oída o de oreja que le decíamos, que los jueces lo consideramos importante porque se buscaba prohibir que las partes pudieran hablar con el juez fuera de las audiencias.
Y entonces cuando estamos en esta función jurisdiccional nos damos cuenta que ese alegato es importante porque las partes vienen y te expresan de una viva voz lo que sienten. Pero en este artículo 134 entonces se dijo, ok, se queda el alegato, pero para que alguien pueda ahora hablar con el juez tiene que citar a la contraparte. Y entonces los dos pueden venir y quitando esa formalidad de la audiencia en el escritorio del juez, estar las dos partes y hablar cuestiones que a lo mejor por la organización de la propia audiencia no lo pueden decir, no lo pueden hablar, a veces solo se quieren desahogar, pero hoy se busca eso, que no sea oculto, que no sea una sola de las partes. Entonces, por ejemplo, todos esos puntos se empezaron a ver para crear el Código Nacional. Y entonces, todas estas barras, la CONATRIZ, la UNAM estuvo presente, por supuesto, la Suprema Corte, todo generó mucha información que tuvo que ser pues compactada. Fue una labor titánica de los redactores para hacer el código, pero se tomó en cuenta muchas de esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, desaparición forzada de personas que ahora ya se establece, se tomó en cuenta mucho a los colectivos de personas desaparecidas, que pues, por ejemplo, a ellos no les parece, ¿verdad?, que se hable de una presunción de muerte, porque para ellos pues, su familia está vivo, ¿no? Entonces, se buscó la manera de tomar en cuenta sus opiniones y pues se llevaron diversas propuestas, diversas mesas en diversos estados y entonces se vinieron diversos desafíos y generalidades, ¿no? Es decir, ¿qué desafíos hay en el código y las generalidades que vamos a ir puntualizando? Entonces, primero, pues los desafíos fue homologar los términos de los códigos locales. ¿Por qué? Porque ya los abogados en los estados estamos acostumbrados a un término. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, 15 días para contestar la demanda, pero en otros estados variaba. Y entonces decían, es que es mucho, es que es poco. Se homologan los términos, de los códigos procesales en el Código Nacional. Aparejar, otro desafío importante fue que los códigos procesales de los estados, aunque no deberían, tienen muchas cuestiones sustantivas. Es decir, que no tendrían que estar en un código procesal. Algunos regulan, por ejemplo, la prescripción positiva, la acción de prescripción positiva en el código procesal. Entonces, tomar en cuenta que si ya íbamos, o si ya se iba a desaparecer los códigos procesales de los estados, pues no dejar de fuera figuras, ¿verdad?, que los regulaban ahí y checar, entonces aparejar a los códigos sustantivos que no cambiaran y que no se contradijeran con el código nacional. Otro punto es buscar que las figuras jurídicas que están en este Código Nacional, las instituciones jurídicas, se pudieran interpretar y utilizar sin contradicciones, que no existieran antinomias en el código. Otro desafío importante fue la creación de figuras nuevas, que no estaban a la con los códigos, no nuevas en el mundo jurídico, pero que no estaban en los códigos procesales, como incrementar la justicia restaurativa, la justicia digital, un procedimiento, el juicio oral sumario, por ejemplo, que estaba en Puebla y ya se quedó en el Código Nacional. El juicio oral sumario, que ahí sí no es nada por escrito, ¿no? Cómo se trató las pruebas, valoración de pruebas, admisión de pruebas, la prueba anticipada, que hoy tenemos bien regulada la prueba anticipada, las pruebas para mejor proveer, el procedimiento sumarísimo en donde no hay expediente físico, se da en poco tiempo. Entonces, todo esto pues va a hacer que surjan miles de preguntas, pero el primer paso ya lo están dando aquí, yo los felicito. O sea, al menos una conferencia en que me digan las generalidades del código, cómo surgió, cuál es su esencia, que ya se los dije, su esencia es la oralidad y la perspectiva de derechos humanos. Cambia el principio dispositivo, se flexibiliza porque así ha sido naturalmente en un procedimiento oral acusatorio, ¿no? Entonces, al promulgar este código está privilegiando la oralidad, está privilegiando la igualdad, los derechos humanos, los medios digitales. eh, Tiene un glosario de términos que por algunos ha sido muy criticado en el artículo primero, que nos establece la generalidad del código y cómo interpretarlo, ¿no?
Hay cuestiones muy novedosas que ustedes tienen que ir checando, que tenemos que ir checando. Les digo, yo los invito, por ejemplo, conmigo a tomar, voy a dar yo 2 diplomados aquí en la Universidad de Asunción, uno del análisis del Código Nacional y otro del Juicio Oral Civil y Mercantil, en donde ya vamos a aplicar el Código Nacional, porque hay figuras como lo que se llama el representante social, que no es el Ministerio Público, sino una persona encargada de velar por la legalidad en el procedimiento civil y familiar, ¿no? Es una figura nueva que no conocemos. Este representante social, les digo, no es el Ministerio Público, pero tiene ese encargo de velar por la igualdad en el procedimiento civil y familiar, ¿no? Se dan amplias facultades a los jueces. eh, Les digo, los jueces nos volvemos en realidad un sujeto activo del proceso. Rector del procedimiento, toma las riendas solo del camino, impulsa el procedimiento para buscar la verdad en el proceso. Ajá. Ya no es como anteriormente, digo, es un poco difícil entender cómo cambió el principio dispositivo, más bien se flexibiliza porque sí sigue siendo toda instancia de parte, pero hay cuestiones que el juez las puede hacer sin que ustedes no las pidan, ¿no? Notificaciones, emplazamientos, que las notificaciones se reducen mucho, pero entonces cambia la idea rígida del proceso dispositivo. Por ahí hay una lectura que les voy a buscar bien y bueno, voy a tratar de hacérsela llegar, que es cómo se implementa la oralidad en Brasil y cómo cambia este principio dispositivo y se flexibiliza y que nos cuesta entender de cómo ahora se dispone, por ejemplo, la suplencia a grupos vulnerables, no importando si es materia civil o familiar. Se establece, por ejemplo, los protocolos de actuación de la Corte para estos grupos vulnerables. eh, Se toman cuestiones para el código, ¿no? Entonces, rigen los principios del juicio oral como generalidades, se establece la competencia objetiva y subjetiva, los principios de la justicia alternativa, el uso de las nuevas tecnologías. Todo esto es novedoso en nuestro código. Entonces, eh, hay que ver, ¿verdad? Reconocer a lo mejor que estamos vulnerables en este momento, pero que es el momento preciso procesar, diríamos, procesar oportuno para ponernos a estudiar, ¿no? Entonces, las medidas de apremio, ¿no? Todas estas facultades que hay. En materia familiar, por ejemplo, lo segundo nos habla de la litis abierta familiar, en materia civil cerrada, nos habla el código ahora sí más desglosado en los primeros artículos de lo que es la teoría de la acción civil, mercantil, nos habla, por ejemplo, de la nulidad de juicio concluido, que no estaba en todos los estados, pero hoy en el artículo 52, si no mal recuerdo, nos establece ya la nulidad de juicio concluido, eh, establece y regula las excepciones procesales, la fijación de la competencia de manera específica, objetiva, subjetiva, y que el litigante tiene la obligación de determinar su competencia, eh, pues en cuanto a la objetiva, reglas generales, subjetiva, ¿no? Lo que tiene que ver con la psique del juez, los impedimentos, las excusas. Entonces, ¿qué se privilegia en este código? En este código se privilegia, les reitero, justicia oral, protección de derechos humanos, tomar en cuenta tratados y convenciones internacionales. Establece 2 principios básicos, el de mínima intervención para los niños y niñas y el de no volver a incriminar o recriminar, mejor dicho, o la revictimización también de grupos vulnerables. Se innova en medios de protección, sobre todo para casos de violencia de mujeres, perspectiva de género. Se conceptualiza incluso la perspectiva de género en el código. Se les da lo que es el juicio en línea, nuevas tecnologías de la información en pro de la justicia, todo lo que es justicia digital, adecua a las grandes figuras e instituciones tradicionales del derecho a la realidad social, ¿no? Les digo, toma en cuenta mucho los grupos vulnerables, las personas con discapacidad, que los colectivos vulnerables
pues venían a establecer, ¿no? Que no se les escuchaba, ¿no? Decían, nada de ellos sin ellos, ¿no? Se tiene que escuchar a estas personas con discapacidad, se les puede dar un acompañamiento, pero se tiene que ver el grado de discapacidad y el juez pues tiene que proteger a esa persona y ver que quien la acompañe en realidad no esté suplantando su voluntad, ¿no? Otro punto importante es que se va la apelación a las salas. Estos juicios ya son apelables. Anteriormente, en el juicio oral civil y mercantil, si ustedes lo recuerdan, no procedía la apelación, eran irrecurribles. Pero también en materia de recursos hay muchas cosas que tenemos que analizar, como la oralidad en la apelación, cuándo el magistrado ponente tiene que explicarla, se minimiza el reenvío, se establece un sistema de apelación preventiva eh, y de tramitación inmediata como lo tenemos en la Ciudad de México. Las salas se convierten en tribunales de oralidad, desaparece el recurso de revocación. Muchos puntos que también tenemos que ir estableciendo, y en familiar, por ejemplo, establece lo del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que el juez tendrá obligación de dar aviso a ese registro, y como todo, es un código que tiene que madurar. Las leyes maduran, ¿no? Para que la justicia se escuche, sea pronta, se expedita, tenemos que primero adentrarnos al código. Les digo, el código no es perfecto, el código hay que irlo perfeccionando. Entra lo que es la auscultación pública, ¿no? Cómo ustedes como abogados, que son los que van y aplican la ley, que aplican el derecho en los tribunales, y cómo nosotros, los que impartimos la justicia, los que los recibimos a ustedes, vemos el código, ¿no? Entonces, ahora, ese es el cambio de chip, ¿no? Adentrándonos a la estructura, el código va a tener 10 libros, más su régimen transitorio, que son 20 transitorios. Y entonces en nuestro primer libro vamos a tener lo que es el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, ¿no? Todas las generalidades para impartir la justicia en materia civil y familiar, competencia objetiva, subjetiva, glosario de términos, etc. En el segundo libro nos maneja el procedimiento oral civil y familiar. Generalidades, ¿no? De la justicia oral, civil y familiar, los principios, etc. En el tercer libro ya se enfoca la justicia civil, ¿no? Todo lo que es justicia civil, juicios civiles, juicios especiales civiles. En el cuarto libro nos habla de la justicia familiar, o sea, sí se separó en 3 libros, generalidades de la oralidad civil y familiar, y un libro para justicia civil y otro para justicia familiar. Por eso les digo, no se hicieron 2 códigos, pero sí se estableció, pues, eh, de manera muy amplia la justicia familiar. En el quinto libro nos maneja los juicios universales, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, nos está estableciendo el sucesorio, no lo metieron en la justicia familiar, sino lo establecieron en el juicio universal, el sucesorio, el concursal. En el sexto libro nos habla de las acciones colectivas, que obviamente, bueno, nada más van a conocer los federales. En el séptimo libro nos habla de los recursos, que les digo, se vuelve el oral, la sala, y se quita la revocación. En el octavo libro nos habla de la justicia digital. En el noveno libro de la sentencia vía de apremios y ejecución, que también hay puntos muy importantes por ahí que comentar. En el décimo libro nos habla de los procesos de carácter internacional, es decir, son los 10 libros que maneja la justicia oral, y dentro de ellos hay cosas muy interesantes como el juicio de arrendamiento oral, el juicio hipotecario oral, el juicio oral sumario, que se les digo a los tramos de Puebla, que es por comparecencia, y que no es ni de civil ni de, ni de familiar, aplica a ambos, ¿no? Entonces, el Consejo de la Judicatura de cada estado determinará cuándo va a ser ese juicio oral sumario. Establece la cuestión de la notificación por medios electrónicos. Entonces nos da varias cuestiones que pues nos da pauta que esto es algo que, si bien
no es nuevo en el mundo, si es novedoso en México, que tenemos que entrar, ¿no? Entonces incentiva todo esto, la protección a menores, y entonces les digo, también es muy importante ver que sin perder la imparcialidad, pues tiene que ser más sensible, más humano, dejar de lado el papel frío, tener las bases para la conducción de la audiencia, comunicación efectiva con las partes, escucha activa, inteligencia emocional, todas esas cuestiones que son tanto para los que estamos del lado de la impartición de justicia como para ustedes, ¿no? Esa proactividad que también va a ser del juez y que entonces nos lleva a pues una mejor impartición de justicia. Entonces, todo esto es poco a poco, todo esto va a ir entrando gradual, pero lo importante es que no nos agarre, como dicen, con los dedos en la puerta, ¿no? Se privilegió el derecho humano del recurso y algo muy importante, les digo, la presencia de la función notarial, que se volvió más ágida, más arraigada y que nos estableció entonces varios puntos, por ejemplo, en cuanto a divorcios, etcétera, que le dan más facultades al notario. Y entonces en todos estos 10 capítulos, 10 libros, hay muchas cosas que podemos desempeñar, ¿no? Y bueno, para dejar estos últimos minutos para preguntas que pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono, no sin antes pues, cerrar, decirles, comentarles que esto ya está aquí. Mi recomendación es que no dejen pasar más tiempo, que empiecen a analizar el código y que esto es prepararse continuamente y no solo en aprender el código, sino aprender nuevas habilidades, como yo se los comentaba, habilidades de oratoria, de retórica, de persuasión, de inteligencia emocional, de debate, para poder hacer frente a estas cuestiones, ¿no? Entonces, generalmente nuestras etapas siguen los juicios igual, va a tener etapa postulatoria, preliminar, etapa de juicio, impugnación y recursos y de ejecución de sentencia. Ese es el modelo, bueno, que anteriormente teníamos para los orales, prácticamente sigue igual, se lleva el sistema, que, como se los digo, todo viene desde pues, el código modelo para Iberoamérica, que nos da la estructura. Y bueno, ¿no? Antes de pasar al, pues, lo que es la sesión de preguntas, pues no quiero dejar de pasar la ocasión para invitarlos precisamente al diplomado que voy a estar impartiendo aquí en la Universidad Mexicana de Asunción, que es precisamente análisis del nuevo Código Nacional de Delitos Civiles y Familiares, que va a ser los sábados de 8 a 10. También va a estar, voy a estar impartiendo, bueno, más bien hay otro diplomado que también ya va enfocado a la realidad familiar, en el Código Nacional, que por cierto muchos de ustedes a lo mejor estuvieron en la conferencia del maestro José Luis, el día, no recuerdo qué día fue, el día viernes me parece pasado, Viernes, sí, maestro. el día viernes, 25. y bueno, el maestro también es un experto en oralidad, está pues, en el juzgado de oralidad familiar, y él les va a dar un diplomado oral familiar que inicia los viernes de 7 a 9 a partir del 1 de septiembre. El otro que yo les voy a impartir es un diplomado en juicios orales civiles y mercantiles, que ya lo voy a dar conforme al Código Nacional, es todavía en línea y va a ser los sábados de 10:30 a 12:30, que sería un buen complemento para el del análisis y el Código Nacional. Eh, la maestra Miriam, bueno, va a hablar sobre el juicio oral laboral en otro diplomado para quien le interese, que es los martes de 7 a 9. Y yo voy a dar uno que ya tengo bastante tiempo dándolo, que es el de acciones civiles y mercantiles, que no es tan... obviamente vamos a ir viendo qué acciones maneja todo el Código Nacional, porque por ejemplo nos maneja la nulidad, pero generalmente esto es derecho sustantivo, vemos todo el tipo de acciones, reivindicatoria, plena de posesión, publiciana, quantis minoris, daños y perjuicios, daño moral, o sea, subjetivo, objetivo, vemos como 40 acciones y cómo se desarrollan. Entonces son diplomados que yo los invito, ¿no? Para que ustedes pueden estar en nombre de la institución y cualquier duda o comentario lo pueden hacer valer
Aquí en el teléfono de la universidad, que es el 368649, en el Facebook de la universidad. Y bueno, vamos a pasar con todo gusto a una serie de aquí a las 8 de preguntas que se puedan responder. Y bueno, nos pregunta, por ejemplo, Karina Alfaro, la función de nosotros como abogados será coadyuvante como en materia penal, ¿no? Aquí acuérdense que vamos a tener parte actora, parte demandada, cada uno con su abogado, y lo que yo les comentaba de esta persona que va a ser el representante social y que no va a ser el IMP, va a ser una figura en donde ella va a estar, o esa persona va a estar verificando que el proceso civil familiar sigue conforme a las normas establecidas para el procedimiento, pero en realidad sigue siendo esto de derecho privado, actor demandado, y no tanto como lo es la coadyuvancia en materia penal, en donde se coadyuva el Ministerio Público, ¿no? Aquí siguen las partes y esta persona es una nueva figura que solamente tiene por objeto eso, ¿no? Ver que el procedimiento se esté desarrollando de manera. Sí, adelante, Norma Grecia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, bueno, me generó todavía la duda en la parte que comenta en el cuarto transitorio respecto de la duda que surge debido a que si las partes deciden cambiarse por mutuo acuerdo al procedimiento oral, ¿cómo usted como juzgador, cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo se modificaría el procedimiento? Ok, pues yo te voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque esas directrices no las tiene que dar el Consejo de la Judicatura, es decir, el Consejo nos dirá, cuando pase esto vas a hacer esto, o implementarán algún sistema, o dirán, ¿sabes qué? A lo mejor los jueces tienen que ir conociendo los de proceso escrito y van a estar en transición a oralidad, entonces van a conocer de los dos, o va a haber jueces orales y jueces escritos. Digo, perdonen un poco la voz, pero es que esta semana tuve una tos enorme y apenas voy saliendo. Entonces les decía, pues no están todavía las bases, pero tal vez pues sería la mejor eso, ¿no? Regularizar el procedimiento. O sea, a ver, ya te quieres someter a la vía oral, pues regularizamos el procedimiento, en qué etapa vas, regularizamos tu demanda, contestación, y ya de ahí nos vamos a las audiencias orales. No se va a hacer complicado, por eso yo se los ponía y les digo, y es muy buena la pregunta, pero también sinceramente yo tengo esa duda y a mí siempre me saltó ese transitorio. ¿Cómo le vamos a hacer? Todavía no, son de las cosas que todavía no sabemos cómo le vamos a hacer y que eso nos lo tiene que decir el Consejo de la Judicatura, pero va a ser muy interesante la interpretación de esto. Porque les digo, pues todo eso, todo esto es, les digo, no es nuevo porque la oralidad ya está desde los inicios de nuestra existencia como seres civilizados, pero sí hay puntos finos y que pues al menos irlos conociendo y ver cómo se van a ir desarrollando en la praxis jurídica. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario que alguien quiera hacer? ¿Todo bien? Pueden escribirlo por el chat o pueden abrir su micrófono con toda confianza. Yo sé que ahorita pues esto dicen, pues no, es nuevo, no lo sabemos, pero con confianza, ¿no? Si hay alguna duda, comentario, estoy a sus órdenes para hacerla o contestarla. No sé si por ahí la maestra tenga alguien con dudas o todo bien. Todo bien, maestro, no hay comentarios al respecto. Bueno, pues en ese entendido yo los invito, los exhorto a eso, a que nos empecemos a preparar, a que no dejen que nos agarren pues con las manos en la puerta. Les digo que empiecen ustedes a hacerlo. Eh, bueno, aquí hay otra duda, nos pregunta si todavía se nombrarán como abogados patronos. Lo que pasa es que ya en el Código Nacional hablamos del mandatario judicial, con todas las facultades de un mandatario. Dejamos esa diferencia que hay entre abogado patrono y mandatario judicial. Eh, entonces es un mandatario judicial con todas las facultades, con pues lo que maneja, por ejemplo, ahorita el 1069 del Código de Comercio, quedó más o menos en esos términos. Ok, bueno, entonces les comentaba que
pues hay que adentrarnos. Yo los invito a que inicien. Me encantaría que fuera conmigo en el diplomado que inicie el sábado, pero si no es así, que ustedes lo busquen, pero que se actualicen, que empiecen a con su código. Nos dice Miguel Ángel, si considero que los juicios serán más ágiles, sí. ¿Y por qué lo considero? Uno, porque lo he visto, ¿no? O sea, un juicio oral acá en la Ciudad de México. Hay una estadística, de hecho, del Banco de México, de cómo se han reducido los términos en lo que es la oralidad y el proceso escrito, ¿no? Si déjenme ver si encuentro el dato rápido para que se los dé. Entonces, una, pues, es eso, ¿no? Que precisamente hay estadísticas que establecen esto ya de manera palpable, real. Y por otro lado, pues yo lo he vivido, ¿no? Yo estuve 3 años en un juzgado de oralidad y comparándolo con lo que es la, eh, el proceso escrito, les digo, tan solo con las promociones, ¿no? Lo que pasa es que en un procedimiento escrito está lo que yo les llamo las cartitas, ¿no? En donde vienen y dicen, por ejemplo, quiero copias. Y es como que le das una cartita al juez. El juez tiene entre sus días, entre los de la ley, entre esto, de 3 a 5 días para que conteste. ¿Y qué va a contestar? Se le da vista a la contraria por 3 días. En lo que surte efectos, etcétera, ya son otros 5 días. Contesta la otra parte. En eso de pedir unas copias, ya se llevó 20 días, ¿no? Entonces, lo que en un juicio oral, pues es en el momento de la audiencia, a ver qué quieres, le cobro el uso de la voz a la contraparte bajo el principio de contradicción y en ese momento resuelve. Entonces ahí es muy importante el cambio y les digo, lo que hemos visto en la realidad es que, por ejemplo, mientras en un juicio escrito nos entran en un juzgado de proceso escrito hasta de 200 hasta 400 promociones han entrado en un día en un horario entre 30 y 60. Entonces, ese tipo de cartitas que ya nos está llevando, la reducción también de notificaciones personales es lo que agiliza, ¿no? Y precisamente aquí ya les encontré el dato. Fíjense, en este estudio que hizo el Banco de México, y se identificó 21 procedimientos resueltos en 270 días. La reducción fue de 6 días en la etapa de presentación y notificación, 93 días en la etapa de juicio. Porque tan solo pensemos en la etapa de juicio, cuando vamos a la audiencia de proceso escrito y dicen, hoy vamos a resolver testimoniales y le cortamos y te señalan una nueva fecha ahora para profesionales que va a ser un mes después por la carga de trabajo y no va a dar tiempo y te señala otra fecha para que traigas desahogues las demás pruebas que faltan. Ahí ya se llevan 3 audiencias, ¿no? Cuando en un proceso oral se supone que se deben desahogar en una sola audiencia y en esa misma audiencia se dicta la sentencia. Y en un procedimiento escrito ya se declaró visto el asunto, tengo 15 días para dictar tu sentencia y a lo mejor lo amplío por la carga de trabajo, los 10 días. Entonces ya son 25 días más cuando en un procedimiento oral sales y dictas la sentencia. Entonces aquí dice 31 días en la ejecución de sentencia y entonces en total el Banco de México, comparando los procedimientos escritos con los orales, establece una reducción del 48%, ¿no? Entonces, sí, desde mi punto de vista sí va a haber esa reducción, ¿no? Pero para que haya esa reducción también debemos capacitarnos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando también en la realidad es que los abogados no sabemos argumentar, no sabemos ser precisos, concisos y macisos, como dicen por ahí. Y entonces una audiencia que tendría que durar 20 minutos la hacemos de hora y media, ¿no? Porque no nos vamos a ese grado. Nos dicen, a ver, hay otras preguntas. A ver, voy a bajar. Dice Briseida, en cuanto a la inconstitucionalidad de la interdicción, cuando se apruebe el código, ¿qué pasará con los juicios o procesos? Lo que pasa es que ahí, bueno, acuérdense que ya tendríamos que irnos, incluso no tanto en lo del código, sino
a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que hay un procedimiento especial en la ley de amparo para esos supuestos. Adriana Pérez dice, bueno, nos pregunta, ¿el que iniciará el 1 de septiembre será todos los viernes o qué días? Pregunto para que no se empalme. Sí, los diplomados son todos, o sea, por ejemplo, si es lunes, es todos los lunes, ¿no? Salvo que por fuerza mayor se cambie, pero generalmente si es lunes, es todo lunes, si es martes, todos los martes. Es decir, los diplomados no son de 2 días a la semana, es un día todas las semanas. Y no se empalman, se trata de que no se empalmen por lo mismo que a veces quieren tomar 2 o 3, etc. Nos hace, perdón, maestro, nos hace una pregunta la abogada Carmen de la Cabada. Ujú. Sin el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿cómo se aplicaría la supletoriedad en la ley de amparo? Entonces ahora va a ser supletorio el Código Nacional, es decir, ya no va a ser el Código Federal, porque va a quedar abrogado, y entonces tendríamos que ir viendo cómo va entrando en vigor, porque, por ejemplo, si en la Ciudad de México ya entró en vigor el Nacional, y estamos en el primer circuito en amparo, entonces a partir de ese momento que ya entró en vigor en la Ciudad de México, se tendría que ir aplicando la supletoriedad, ¿no? Sobre todo, como nos lo dice el transitorio, también los poderes federales, o sea, los tribunales de amparo, los federales, también el Poder Judicial de la Federación irá, supongo que por circuitos, pidiendo que se haga la declaratoria. Entonces, si el Poder Judicial de la Federación ya pidió que se haga la declaratoria de entrada en vigor en el primer circuito, en ese primer circuito ya será supletorio para la ley de amparo del Código Nacional, pero si en otro circuito no se ha hecho la declaratoria, entonces será supletorio federal, ¿no? Eso es lo que va a ir pasando. Nos dice Abel Araujo, pues se puede decir que la prioridad en el Código Nacional es la mediación. No tanto la prioridad, pero sí una de las prioridades, porque hay muchas prioridades. Les digo, el código es muy humanista y respeta mucho derechos humanos, pero sí es muy importante la mediación. Entonces, no el eje rector, pero sí importante que todos los procedimientos tratemos de buscar una solución amigable. Igual pregunta, pasará, sí vamos a tener también elecciones civiles y mercantiles, que llama mucho la atención. De nada, Miguel Ángel, para servirte. Igual Adriana, y no sé si por ahí tengan alguna otra pregunta, con todo gusto. Maestra, no sé si por ahí usted tenga alguna otra pregunta. No, maestro, estamos Ok, bien. bueno, pues espero que la conferencia haya sido de su agrado. Yo estoy como siempre a sus órdenes. Saben que es un gusto estar con ustedes, un placer poder hablar de esto que es tan apasionante, que es nuevo, que todos nos vamos a entrar. Y pues pueden a mí seguirme en mi página de Facebook, que es Jorge Ortega Camacho, en mi página de YouTube, que ya ni subo videos, pero me pueden seguir ahí para los 5 que tengo. Y pues me siguen aquí en la Universidad Mexicana de Asunción, que siempre estoy de la mano de la escuela que me invita a dar cursos, a dar diplomados, y yo lo agradezco mucho. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Espero que tengan un excelente, eh, pues, eh, descanso y casi fin de semana, ¿verdad? Ya casi fin de semana. Pues bueno, pues le agradezco mucho, maestra Pati, y Al gracias a contrario, señoría, muchísimas gracias a usted por compartir todos estos conocimientos tan importantes para nosotros como abogados. Y si me permite hacer entrega virtual del reconocimiento que le hace la Universidad Mexicana de Asunción, maestro, por Gracias. haber dirigido la conferencia en línea intitulada Generalidades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el día 31 de agosto de 2023. Sueña en grande, pasión por compartir, María Asunción Camacho Chávez, directora general. Muchísimas gracias, señoría. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche y los esperamos en nuestros diplomados. Quedo a sus órdenes en WhatsApp 55 36 80 10 49. Por su atención, muchísimas gracias.